la ciudad se derrumba y yo canto. Muchas gracias por este recibimiento rockstar que hace. Una vez más acá en Iquique. Este año creo que esta es la tercera vez que vengo. Y siempre en esta universidad me ha tocado hablar, lo que me resulta ya una costumbre, una buena costumbre, porque si hay algo que uno tiene que va a destacarse en la historia política de Chile, cuando se reflexione sobre las transformaciones que van a venir, porque, como decía Salvador Allende, más temprano que tarde, empezarán otros hombres a construir una nueva historia. Y cuando se hable de esa nueva historia, cuando se hable del nuevo Chile que vamos a construir nosotros o los que vengan después, pero que se va a construir, porque los pueblos no pueden vivir toda la vida sin derechos, se hará una profunda reflexión sobre el rol que jugaron los movimientos estudiantiles. Ustedes se acordarán del 2011 y se hará un registro en justicia del papel insustituible, crítico y fundamental que jugó el movimiento estudiantil el 2011 y que va a jugar este año, porque están empezando de nuevo las tomas, las movilizaciones, para provocar los cambios políticos que Chile necesita. Estos no son cambios políticos que uno pueda pensar que tienen un tiempo de maduración, que vendrán más adelante. Nunca sabemos, nunca sabremos tampoco cuál es el momento, cuál es el punto de inflexión donde las cosas cambian y el río toma un curso diferente, por más escrito que esté en una constitución. Pero lo que sí sabemos es que siempre hay que estar trabajando, luchando, movilizándose, articulándose para provocar esos cambios. Y en algún momento de la historia convergen energías, convergen motivaciones, utopías y esperanzas, y ocurre lo que pasó el año 2011. Ese año fue un año fundamental. Fue un año fundamental porque toda la concepción subjetiva que tenía el pueblo chileno de lo que era correcto, de lo que estaba bien, de cómo debían hacerse las cosas, cambió radicalmente. El proyecto político que nosotros estamos presentando hoy día en Chile no es un proyecto político nuevo. Empezó a redefinirse el 12 de septiembre de 1973, después del golpe de Estado. Inmediatamente, muchos hombres y muchas mujeres empezaron el largo camino de recuperar la patria dominada, la patria sojuzgada, la patria sometida por la fuerza, por la violencia, por la sangre, por la brutalidad. Este proyecto que está culminando hoy día en este año 2013 y que va tomando fuerza, va generando ímpetus, va despertando los corazones, el entusiasmo, empieza hace 40 años. Nosotros no hemos hecho una investigación de mercado para saber qué es lo que quiere el mercado político y definir un proyecto a partir de esa investigación de mercado y producir un nuevo producto de mercado
una estrategia de comunicación, una campaña publicitaria y vender este producto en gigantografía en las calles de Santiago o en las calles de Iquique, en las calles de Chile. Este proyecto siempre ha defendido la educación pública. Siempre hemos sido parte. No le hemos preguntado a nadie si están dispuestos a defender la educación pública gratuita y universal. La defendimos en el 2009, la defendimos en el 2000, en 1996. En cada elección presidencial hemos planteado estas propuestas con distintos candidatos. Tomás Hirsch, Gladys Marín, Jorge Arrate. Estas propuestas han estado siempre en la política. Siempre hemos sido partidarios de recuperar el cobre de Chile. Siempre hemos planteado nuestra duda, nuestra crítica al sistema de la AFP. Hace 30 años que se instaló este sistema y desde el mismo día hubo voces críticas del modelo de capitalización individual para las pensiones. Hoy día estaba conversando antes de venir acá con un funcionario público, grado 19, sueldo base 149.000 pesos. Ni siquiera el salario mínimo. El Estado tiene al 60% de los trabajadores a contrata por honorarios. Y estos trabajadores con 149.000 pesos como sueldo base se van a jubilar con ese sueldo. Y en consecuencia ni siquiera van a tener derecho a 2/3 de su pensión, de su salario, sino que va a ser probablemente la pensión básica solidaria y un poquito más, 85.000 pesos. Ese sistema nosotros siempre lo hemos criticado, siempre hemos sostenido que es un modelo de generación de pensiones que conduce a la pobreza. Claro, hoy día se sabe, hoy día están los datos duros. Antes eran proyecciones, hace 20 años atrás, hace 30 años atrás dijimos, esto va a conducir a una catástrofe social. Y esa catástrofe social va a significar que tengamos 6 millones de trabajadores, adultos mayores, con pensiones inferiores a los 100.000 pesos. 6 millones de trabajadores. ¿Qué vamos a hacer con eso como país? La solución es subir la cotización, aumentar la edad de jubilación. Esa solución es para la AFP. Esa solución le resuelve el problema a la AFP, que tiene que pagar pensiones indecentes. Pero no resuelve el problema de los jubilados. No resuelve el problema de Chile, que es entregar una pensión digna y adecuada a las necesidades de una persona que está en la tercera edad, que ya no puede trabajar, que ya no puede producir, o si lo puede hacer no va a encontrar un espacio donde hacerlo, y además no corresponde, porque es la edad en donde tiene que terminar su actividad productiva. Nosotros siempre hemos sido críticos del sistema de salud. Este sistema de salud que hace de la salud privada un negocio, tercero más lucrativo del país, que ni siquiera otorga salud 100%, porque existe el copago, porque suben los planes a cada rato, porque además no cubre todas las enfermedades, porque además una parte importante de lo que se gasta en salud privada en Chile son utilidades de las ISAPRES y de las clínicas que se ocupan de dar esta salud, porque además reciben año a año millones y millones de pesos por el plan Auge para que sea administrado este plan por clínicas privadas y en el sector público de salud, que no da salud, es un sistema de compensación, de contención, donde está casi el 80% de los chilenos, donde están las mujeres, donde están los niños, donde están los ancianos, donde están los enfermos. Tiene que hacerse cargo, con la mitad del presupuesto, hacerse cargo del 80% de los chilenos. Siempre hemos sido partidarios de un sistema público de salud, que con el 7% que pagamos todos los meses de nuestro salario,
se cubran todas las necesidades en un hospital o en una clínica pública, sin colas, sin listas de espera, sin tener que atendernos por un especialista en el plazo de 12 meses. Siempre hemos sido partidarios de la educación pública gratuita porque entendemos que la educación es un derecho. Y no solo un derecho de ustedes porque son jóvenes, porque tienen oportunidades o porque tienen derecho a tener esas oportunidades para una vida feliz, porque hemos venido al mundo para ser felices y no para ser esclavos. No solo porque tienen las personas ese derecho, sino que porque también los pueblos tienen derecho a la educación, tienen derecho a la formación, tienen derecho a construir un sistema de relaciones, un sistema de vínculos interpersonales sanos, productivos, contenedores, respetuosos, donde el derecho a ser un legítimo otro, como diría Maturana, sea consagrado. Siempre hemos sido parte de que la educación como derecho esté garantizado por el Estado. No que sea gratis, garantizada por el Estado, es decir, que sea financiado por el presupuesto del Estado y no por el bolsillo de las familias ni de los estudiantes, ni con el endeudamiento de los estudiantes. Siempre hemos sido partidarios de recuperar el agua que es tan preciada acá, el agua que han hecho desaparecer las empresas mineras, que la han contaminado, que la han destruido. Estas son las gracias de la minería privada en Chile: desertificar el desierto. Un logro mayúsculo de la creatividad humana, o una perversión de la ambición desmedida. Siempre hemos sido partidarios de reconocer la dignidad de otras formas de vida, de construir una relación con la naturaleza que sea respetuosa y no entendamos a los animales, por ejemplo, como objetos de investigación y trato cruel. No somos partidarios del trato cruel de los animales, pero siempre hemos sido partidarios de terminar con esas prácticas humanas, reconocer la dignidad de los animales y del trato de los animales. Hemos sido partidarios siempre de la reivindicación de los recursos naturales, del medio ambiente, de la naturaleza. Hemos reconocido que en esas formas de vida hay dignidad también y debemos respetarla. Y no pueden estar allí para uso y beneficio del hombre exclusivamente, de la sociedad humana. Por lo tanto, este proyecto que rechaza la discriminación en contra de la diversidad sexual y que siempre lo ha rechazado, no es el producto, no es el fruto, no se construye en una oficina de publicistas, en donde se diseña un nuevo producto de mercado para venderlo. Este es un proyecto que nace de otra manera de entender la política. Este es un proyecto que se construye, que no es un proyecto que representa a los estudiantes, que representa a los pescadores artesanales, que representa a las mujeres que trabajan en los centros de cultivo de salmones en Puerto Montt. No representa a ninguno de esos sectores, es parte de esos sectores. Porque este proyecto lo hemos construido ahí, al lado de las mujeres que tienen que usar pañales desechables porque no les permiten ir al baño, al lado de los trabajadores que no tienen derechos como personas, ni como trabajadores, al lado de aquellas organizaciones sindicales que saben que no tienen derecho a huelga, hace 40 años que no tienen derecho a huelga, que hace 40 años que tienen que negociar completamente divididos, que hace 40 años que se han instalado prácticas como los multiroot, el trabajo indirecto, en donde la gran discusión es el salario mínimo. Aquí la discusión no es si los trabajadores tienen derecho a empoderarse, a tener mayor capacidad de negociación.
Esa no es la discusión. Es el salario mínimo. A nosotros nunca nos ha importado el salario mínimo. No nos interesa decir que tiene que ser 500, 600, 200 o 300. Esa discusión es legítima cuando los trabajadores no tienen derechos. Para nosotros lo central es que los sindicatos, los trabajadores puedan negociar desde su capacidad de negociación, como instituciones que tienen poder y que están legitimados en ese poder. Porque en la medida que los trabajadores no tienen poder, sus salarios se hunden. Y entonces tenemos que llamar a los especialistas para que nos digan cuál debe ser el salario mínimo. El salario tiene que ser el resultado, porque el salario es una relación política. Es la disputa entre los dueños, los capitalistas y los trabajadores. Cómo redistribuimos, cómo asignamos la riqueza que se produce. Y mientras menos poder tienen los trabajadores, menos salario tienen también los trabajadores. Y es así como el año 73, cuando termina la larga época del siglo XX, en donde los trabajadores, los campesinos, los pescadores, los mapuches, los empleados públicos, comenzaron una larga lucha que comienza en 1910 con la Revolución Mexicana y que se expande por toda América como un grito de dignidad, de reivindicación, de emancipación. También en Chile comienzan procesos de transformación revolucionarias y políticas que llevaron a Chile a elegir un gobierno como el de Salvador Allende. Y cuando termina ese gobierno, el 60% de la riqueza de este país era un salario o una remuneración. Hoy día no supera ni el 35%. ¿Cuál es la explicación? La disminución sistemática del poder de los trabajadores. Y hoy día no son sujetos de derechos. Nosotros hemos llegado, y nosotras hemos llegado a la triste conclusión de que Chile no es nada más que un nicho de negocios, un espacio para la acumulación capitalista, en donde la centralidad de la persona, de las personas, no existe. Cada uno de nosotros no somos nada más que un costo para las empresas como trabajadores. ¿Y qué se hace con los costos? Bajarlos. Y bajar los costos del trabajo significa bajarle el salario a los trabajadores. Esas son las estrategias de reestructuración que han inventado desde el Fondo Monetario, pasando por el Banco Mundial y todos estos especialistas en economía que nos inundan la cabeza de estupideces, valga decirlo, estupideces, lo digo con propiedad, porque lo he estudiado por más de 30 años. En el nombre de esas supuestas teorías, hemos terminado pagando salarios indecentes, porque el mercado hay que flexibilizarlo, porque hay que ser competitivo, porque hay que ganar espacios de mercado, porque hay que permitir el ingreso de los jóvenes al mercado laboral, porque a las mujeres hay que permitirles que trabajen en sus casas. Con todos esos argumentos, lo único que han logrado es rebajar la tasa de salario y aumentar la riqueza de una manera escandalosa, repugnante, miserable. En Chile, los multimillonarios capturan el 25% de la riqueza del país, de lo que se produce anualmente en un país. El 25%. El doble que en Estados Unidos. 2 veces más que en Estados Unidos. En Estados Unidos capturan el 12,5%. Aquí capturan el 25%. Estados Unidos, que es la capital, por decirlo así, el espacio por excelencia del capitalismo. Allí los ricos tienen una porción de la riqueza menor que en Chile. Y los salarios de los trabajadores son menores a los 250.000 pesos. La mitad de los trabajadores gana menos de 250.000 pesos. La mitad de los trabajadores de las trabajadoras gana menos de 205.000 pesos. Y en el sector privado los trabajadores ganan, la mitad de los trabajadores, menos de 220.000 pesos.
el ingreso per cápita de $20.000, que nos hace ser el país más rico de América Latina, para el 99% de los chilenos, mensualmente no supera los $720. Por lo tanto, nosotros estamos en una situación económica y política muy compleja. Una situación que no nos permite, no nos autoriza para postergar una decisión fundamental, que es disputarle el poder político a la oligarquía, a los señores Luksic, a los señores Mate, a los señores Angelini. No tenemos más tiempo para esperar aquellos cambios urgentes, porque así como nosotros hemos sido padres de hijos a los que hemos tenido que asumir la salud, la educación, la vivienda, todos los gastos, sin ningún apoyo del Estado, sin garantizarnos el derecho de estos jóvenes para educarse, para tener salud, así como nosotros hemos tenido que, ustedes también lo van a tener que hacer a futuro y en peores condiciones, porque esto empeora día a día. Cuando termina la dictadura militar, el 5% más rico capturaba o tenía un ingreso de 140 veces el ingreso del 5% más pobre. Hoy día esa cifra es de 350 veces. Y el 1% más rico en Chile tiene un ingreso 40 veces superior al 80% de los chilenos. Esto puede empeorar. Esto va a empeorar. No va a mejorar con el crecimiento económico. Porque mientras más crecimiento económico haya, más se va a enriquecer la oligarquía en Chile. Y más se va a empobrecer la clase trabajadora, la familia, las personas. Por lo tanto, tenemos el imperativo ético, moral y político de tomar la historia en nuestras manos y comenzar a caminar en un camino muy distinto en el que hemos estado hasta ahora. El camino político, el compromiso político. Y esto significa no solo ir a votar para las próximas elecciones, sino que significa convertirse en actores políticos, en sujetos políticos. Tenemos la necesidad de transitar desde una sociedad del lucro, del nicho de negocios, de la rentabilidad del capital, a la sociedad de los derechos consagrados mínimamente: la salud, la educación, la previsión, la vivienda social, los derechos políticos, la libertad de expresión, derechos mínimos que toda sociedad democrática debe tener consagrados. Ese es un imperativo político, es una urgencia de nuestro tiempo. Y estamos aquí precisamente por eso, porque nos convoca la política, porque la política es tan importante como el desayuno de la mañana. Aquellos que tienen hijos y que saben lo que es cuidarlos, deben entender que tan importante como cuidar a los hijos es hacer política, ser seres políticos, comprometerse en política, porque todo, absolutamente todo, es una decisión política. El precio de los alimentos, la calidad del agua, el precio o la colegiatura que tienen que pagar, el tipo de educación, si hay universidades privadas o públicas, todos son decisiones políticas, no son decisiones técnicas. Y en consecuencia, si nos interesa el futuro de quienes son nuestros descendientes, entonces tenemos que luchar para que ese futuro sea mejor del que nosotros hemos tenido que enfrentar. Y eso se hace políticamente. Eso se hace no solo yendo a votar, sino convirtiéndose en actores y gestores de la política y de los cambios sociales. Nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades. Este proyecto tiene muchas propuestas, pero no tiene ninguna posibilidad de materializarse si no contamos con la vocación de cambio, la voluntad de cambio y el compromiso de cambio del pueblo chileno. No solo yendo a votar, sino respaldando en las calles, en las organizaciones, en los sindicatos, en los centros de estudiantes,
los cambios que este país necesita. Un cambio fundamental, insoslayable, es la Constitución. No podemos seguir viviendo en una Constitución hecha por 7 personas, hombres, no mujeres, hombres, pertenecientes a lo más rancio de la aristocracia chilena, miembros de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Hace 30 años que nuestras normas de convivencia, cómo organizamos nuestra vida como comunidad, como colectivo, fue escrita, determinada por personas específicas, de una manera no democrática, autoritaria y refrendada en un plebiscito fraudulento. Total y absolutamente fraudulento. Ese es el fundamento de nuestra convivencia, de nuestra democracia. Por lo tanto, no somos democracia. Chile no es una democracia. Cuando nos dicen que vivimos en democracia, eso es falso, de falsedad absoluta. Porque el ordenamiento fundamental, la Constitución, fue construida y gestada de forma autoritaria, violenta. Y por eso necesitamos una nueva Constitución. Porque antes de la Constitución está el poder constituyente. Lo que le da cuerpo y sentido a una Constitución es el poder constituyente. Y el poder constituyente, el que constituye sociedad, el que constituye pueblo, el que constituye comunidad, ese poder es la comunidad. Y si la comunidad no ha discutido, no se ha puesto de acuerdo, ni ha llegado a un consenso respecto a cuáles son estas normas de convivencia, entonces las normas de convivencia creadas no son democráticas, no son legítimas. Y lo primero entonces que nosotros tenemos que hacer es crear una nueva Constitución sobre la base de una asamblea constituyente que represente de manera directa, por votación popular, a la gran mayoría de los chilenos, a todos los chilenos, las minorías y las mayorías, mujeres, hombres, pescadores, estudiantes, mineros, todos deben ser convocados a una gran discusión sobre las normas de convivencia que nosotros nos vamos a dar como sociedad. Por eso que la gran tarea que nosotros nos hemos propuesto como proyecto político es la refundación de Chile. Esto no admite mejoras, no admite arreglines, no admite cambios menores. Aquí tenemos que refundar la patria, refundarla sobre la idea de la democracia, de la voluntad popular, del consenso mayoritario y de los derechos fundamentales. Esa es la tarea que nosotros nos hemos propuesto. Esa es la tarea a la que nos vamos a abocar. Esa es la tarea a lo que nosotros estamos invitándolo a ustedes, así como muchos de ustedes nos han invitado a esto. Porque este proyecto no fue una idea nuestra, sino que fue construido en 20 y 30 años de lucha y trabajo con el pueblo de Chile, con sus pescadores, con sus sindicatos, con sus estudiantes. Y por eso, lo único que nosotros podemos comprometer es la lealtad a esa voluntad popular. Pero la gran tarea no es nuestra, no es mía, es de ustedes. Si ustedes quieren cambiar este país, entonces lo vamos a cambiar. Pero eso requiere que ustedes se conviertan en actores políticos de primera importancia, de primera línea y de primera fila. Esa es la tarea, esa es la meta, ese es el sueño. No podemos seguir postergando una obligación política, una obligación moral, que es transformar a Chile para alcanzar o para tener, como diría García Márquez, una segunda oportunidad en esta tierra. Muchas gracias. Los aspectos positivos y negativos que usted rescata de eso, y una pincelada al tema del aborto, la ley de estadio seguro, la descentralización del país, el voto extranjero y la delincuencia, la puerta giratoria y el hacinamiento en Gendarmería.
Eso más que nada. Gracias. Otra conferencia. Pero bueno, a ver, mira, lo del Banco Central. Uno siempre tiene que explicar cosas que no sé por qué las tiene que explicar, pero hay que explicarlas. Yo trabajé efectivamente en 2 oportunidades en el Banco Central, entre el 83 y el 86. Cuando salí de la universidad postulé a un concurso. Era época en donde uno no tenía muchas alternativas de trabajo. Acuérdense que el 82 la crisis económica llegó la cesantía en Chile al 25%. Por lo tanto, los que veníamos saliendo de las universidades, en ninguna época nadie se puede regodear con los trabajos. Pero en esa época menos. Yo fui funcionario público, no fui funcionario de la dictadura. Habían, como hoy, más de 200.000 funcionarios públicos, como un médico que trabajó en la posta central, o como un experto en computación que trabaja en el registro civil, o un profesor que hacía clases en una escuela pública. Yo era funcionario público, pero además el Banco Central es autónomo, tiene un régimen distinto de la administración central, por lo tanto ni siquiera dependía del presidente de la República ni del Ejecutivo. Y mi trabajo fue básicamente técnico, y tenía que hacer informes sobre la deuda externa, que me sirvió mucho. El presidente no era Carlos Cáceres, era un militar, se llamaba Seguel, ese es el apellido. Era un coronel, una persona muy, muy respetuosa, fue bastante más respetuosa conmigo que todos los que fueron después en el periodo de la democracia, entre comillas, los de la Concertación. Pero yo no tuve nunca ningún cargo político ni responsabilidad política. De hecho, mi compromiso político no era con el Banco Central. Yo al mismo tiempo fui miembro era un activista del grupo Sebastián Acevedo contra la tortura, y no dejé de participar durante esos 3 años en ninguna de las manifestaciones que hacíamos espontáneamente, de manera secreta y clandestina, en el centro del país, en el centro de Santiago, quiero decir. Disculpe. Además era miembro de la agrupación de economistas socialistas, donde yo produje mucha información contra el modelo económico, porque además he sido siempre crítico del modelo económico desde que estaba en el colegio, la universidad, y siempre he sido crítico del modelo. Y además pertenecía a una célula de cristianos por la teología de la liberación, que en el sector sur de Santiago siempre nos reuníamos los fines de semana, y participé activamente en uno y cada uno de las protestas que pusieron al dictador en situaciones muy complicadas hasta el 86. Fueron 3 años de protestas todos los años, que separaba el país, y yo estuve siempre en esas protestas. Por lo tanto, mi compromiso político fue siempre contra la dictadura. Y el trabajo que tenía era de un funcionario público sin ninguna responsabilidad política. Ni siquiera me llevó ahí alguien. De hecho, cuando postulé a un concurso, quienes me aceptaron adentro, quienes lograron mover la posibilidad que yo quedara, fueron todos compañeros de la universidad que eran de izquierda, que habían entrado antes que yo. Así es que eso es lo que puedo decir en relación al Banco Central. Después entré de nuevo el año 90 con la llegada de Elwin, cuando vuelvo de Europa, de mi estudio en Lovaina, y ahí lo que hice fue básicamente el trabajo de las cuentas ambientales, y donde demostramos que el desarrollo económico chileno era insustentable, lo que me costó el cargo, tuve que salir. Así que hay dos etapas, ¿no? Una etapa en donde fui simplemente un funcionario y donde trabajé haciendo contrainformación, y la segunda etapa donde mi compromiso fue político y estuve políticamente involucrado, pero cuyos trabajos, de hecho el primer trabajo sobre la deuda subordinada y el robo que significó la deuda subordinada, el salvar a los bancos el año 82, lo hicimos un grupo de economistas dentro del Banco Central el año 90. Y después estuve involucrado en el tema de las cuentas ambientales.
Bueno, eso es sobre el Banco Central. Sobre el aborto, nosotros hemos dicho que esto es una práctica que no puede ser penalizada en general, y el aborto terapéutico debería ser legalizado. Fundamentalmente porque nos parece hipócrita que una sociedad como la nuestra, que es pro aborto, digamos, ¿no?, hipócritamente lo niega, lo castiga, pero todo en este país es negar la vida. No solamente la vida de los animales, el trato cruel con los animales, sino que un niño en Chile nace sin derechos. Entonces toda la obligación, toda la responsabilidad sobre la vida nueva recae sobre la madre, finalmente. Su educación, su salud, su vivienda, todo. En consecuencia, si nosotros como Estado le instalamos la obligación, entonces también le damos el derecho a elegir. Si el Estado defendiera la vida, protegiera la vida, se hiciera cargo de la vida y apoyara a las mujeres jóvenes o las familias tuviesen la posibilidad en situaciones difíciles de que el Estado los apoye en esa tarea, entonces ahí discutamos, si quieren. Ahí podremos discutir teológicamente, religiosamente, políticamente, legalmente, pero ahora, en estas condiciones, no hay mucho más que discutir. Se le exige la obligación, se le da también entonces el derecho. Eso es lo que nosotros pensamos y nosotras pensamos en relación al aborto. Lo del estadio seguro también lo hemos dicho, nos parece absurdo, nos parece ridículo. Ya estamos llegando al límite extremo de represión en Chile. Acá el problema no es que en los estadios hay violencia, en la sociedad chilena hay violencia. El Estado es violento. Tener que traer un hijo al mundo en este tiempo, hay que pensarlo 10 veces. No solo porque es extremadamente caro, más de 100 millones algunos estiman en 25 años, sino que además no te ofrecen las plazas de trabajo adecuadas para hacerte cargo de las obligaciones que te exige una nueva vida. El Estado es violento. En los últimos 10 años ha aumentado el suicidio adolescente en un 60%. El suicidio es la causa de muerte más importante entre los 22 y los 44 años entre los hombres. Depresiones, angustias, crisis de pánico, estados catastróficos emocionales que afectan a Chile por la extrema violencia que tienen los bancos contra la familia, que tienen las universidades contra los estudiantes, que tienen los colegios contra los jóvenes. Entonces, el problema de la violencia no está en los estadios. El problema de la violencia está en Chile, en la sociedad chilena. El Estado es violento, la clase dirigente es violenta. Hay una brutalización de la condición humana. Cuando vivimos una sociedad sin derechos, eso resiente profundamente a las personas. Y el 99% de los chilenos no tienen derechos. Eso genera violencia, y la respuesta de algunos sectores, que son los más condenados, es necesariamente, obviamente, esperablemente la violencia. Entonces, queremos estadios seguros, entonces tengamos un país seguro. Generemos condiciones sociales, políticas, de dignidad. No puede ser poco violento un país que tiene en promedio a 12 horas a las personas trabajando en la casa, trabajando en el país, y que tiene al padre y a la madre, porque ya en Chile 2 personas trabajan por hogar, promedio. Entonces, ¿por qué se suicidan los adolescentes? La situación es muy grave. La violencia la impone el sistema, el modelo económico. Los señores Lux, Sigmate, Angelini, que son violentos, criminalmente violentos. Esa es la violencia que hay que reparar, no la de los estadios. Cuando reparemos esa violencia, entonces se va a reparar la violencia de los estadios. En los años 60 y 70 en Chile no había violencia en los estadios, porque era una sociedad más justa, era una sociedad de derechos.
era una sociedad respetuosa. Hoy día es violenta porque el Estado, el país, la economía se ha convertido en un instrumento de violencia. Por lo tanto, esa ley de estadio seguro habrá que quemarla en una plaza pública junto con la Constitución. Bueno, no, espérate, aquí falta el tema de la descentralización del país. Bueno, nosotros hemos dicho, mira, el tema de la descentralización del país es una discusión que tiene como 100 años. Y la seguimos discutiendo y volvemos, y cada vez que hay una elección presidencial, ¿y qué piensa usted de la descentralización del país? ¿Qué quiere que le diga? Me parece mal. ¿Y qué podemos hacer? Nada, no podemos hacer nada, salvo cambiar la Constitución. En la Constitución, fíjense ustedes, la Constitución nos dice lo siguiente: las leyes orgánicas constitucionales que dependen de la Constitución establecen disposiciones centralistas que están en la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y Jurisprudencia Administrativa y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esas dos leyes establecen la centralización del país. Son leyes orgánicas constitucionales. Para modificar esas leyes usted necesita 4/7. No podemos hacer nada. Yo no puedo ofrecerle nada respecto a descentralizar el país. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar la Constitución. ¿No? Así de simple. Si nosotros queremos autonomía económica, autonomía administrativa, autonomía judicial, ¿qué saco yo con decirles, mire, el presupuesto de la nación va a subir de 20 a 25%? Miren, fíjense los datos, de los presupuestos regionales, las regiones solo tienen, es que esto es absurdo, el 22% de autonomía de decisión sobre los presupuestos regionales. O sea, ya que son escuálidos los presupuestos regionales, las regiones apenas pueden decidir sobre esos presupuestos un 22%, y el resto se lo tienen que preguntar a Santiago. Eso está en la Constitución. Eso está en la Constitución, pues. Entonces, si queremos cambiar este modo de organización del Estado, tenemos que cambiar la Constitución. Eso es lo que hay que hacer. Claro que tiene que ser una asamblea constituyente donde estén representadas las regiones, ¿no? Porque si es de esas asambleas constituyentes en donde acá van a votar por los mismos candidatos que le manden de Santiago, como hacen para las elecciones parlamentarias normalmente, no va a resultar mucho. Acá lo que nosotros tenemos que tratar y tenemos que tener claro que si el 60% de los chilenos viven en regiones, el 60% de los delegados constituyentes tiene que ser gente genuinamente que viva en regiones, no como Gutiérrez, que vive en Santiago y tiene un amiguito acá que lo ficha como viviendo acá, o otros parlamentarios, que es la realidad de todo el país, ¿no? Entonces, los miembros de la Asamblea Constituyente, que además no tienen que ser parlamentarios, tienen que ser genuinamente estudiantes, trabajadores, tienen que ser en un 60% representantes de las regiones y en un 50% mujeres, porque la mitad de los chilenos son más o menos mujeres, un poco más. Bueno, también me preguntaron sobre la delincuencia. Yo de la delincuencia pienso lo mismo que lo que dije sobre el estadio seguro. La delincuencia es un problema que dice relación con la violencia que vive el país, con la pobreza, con la falta de oportunidades. Va a disminuir en la medida en que nosotros construyamos una sociedad más justa, donde se distribuya la riqueza, donde haya más poder para los trabajadores. Y me parece claro que eso tiene implicancias sobre la situación de las cárceles, ¿no?
hacinamiento, porque además no hay presupuesto, no es se usa esto también como un nicho de negocio y no hay ninguna preocupación por los derechos de los chilenos que están en prisión, y requiere necesariamente un cambio ahí, digamos, mayor presupuesto, mayores recursos y una política no de represión, sino que de restauración, ¿no? De reinserción. De eso se hace poco en Chile. Y obviamente un gobierno que esté centrado en los derechos de las personas debe necesariamente orientarse en la dirección de los derechos, en la dirección de reinserción y no de castigo. Eso es. Buenos días, señor. Mi pregunta es un poco distinta. Lo voy a llevar al tema de las palabras y la semántica. Nosotros sabemos que el lenguaje constituye realidad. Nosotros creamos realidad a través del lenguaje. Por lo tanto, de alguna forma es a través de lo que hablamos, lo que creamos. Y usted, en su discurso, dice textual: nosotros vamos a trabajar por asegurar el derecho mínimo. Mi pregunta es, desde lo semántico y desde la creación de la realidad a través de lo lingüístico, ¿qué hay en su propuesta para precisamente no asegurar lo mínimo? A mí precisamente no me parece justo que lo mínimo sea lo justo. Por lo tanto, insisto, ¿qué hay en su propuesta de novedoso o de, bueno, justamente de novedoso, que me asegure a mí que con su gobierno no voy a tener yo lo que siempre he tenido, lo mínimo? Creo yo que los que estamos aquí presentes no necesitamos más mínimos, necesitamos lo justo. Si lo justo es lo mínimo, no acepto lo mínimo, porque vivo en lo mínimo. Esa es mi pregunta, señor. A ver, yo, compartiendo esto de que el lenguaje construye realidad, no creo que estemos planteando lo mínimo. Yo he planteado un conjunto mínimo de derechos, por lo menos garantizar un conjunto mínimo de derechos que ya en el escenario del país en que vivimos no es ningún mínimo. Es decir, cuando yo hablo de garantizar el derecho a la educación, de garantizar el derecho a la salud, de garantizar el derecho a la vivienda digna y de garantizar el derecho a las pensiones, a la libertad de expresión y a la participación política, a eso lo defino como un mínimo de derechos, pero que en estricto rigor no constituye un mínimo, sino que en el fondo es una aspiración máxima, una aspiración deseada por mucho tiempo y postergada por mucho tiempo. Yo hablo de lo mínimo en un concepto distinto, ¿no? Porque de alguna manera en el escenario en que nosotros vivimos en Chile, la no garantía de ninguno de estos derechos, cuando yo hablo de mínimo en el sentido en que una sociedad desarrollada al menos tiene que garantizar estos derechos, al menos tiene que garantizarlos, y que nuestra propuesta no puede ser menos que eso. Y a mi entender, eso no es un mínimo, pero sí es un mínimo en términos de que ninguna sociedad desarrollada no puede garantizar menos que eso. Eso es lo que yo he querido decir cuando hablo de mínimo. Pero yo quiero insistir en una cosa: yo no garantizo nada. Yo quiero que cambiemos esa lógica de la política.
nosotros también nos han enseñado que la política es una suerte como de, a ver, ¿qué ofrece usted? ¿Cuál es su discurso? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su propuesta? Y yo he insistido varias veces, la única propuesta que yo tengo, lo único que yo comprometo, es un mínimo: ser fiel y leal a la voluntad popular y mayoritaria del pueblo chileno. Yo no voy a cambiar la educación. Yo insisto en esto. Si los estudiantes quieren tener un sistema de educación público y gratuito, con sus profesores y sus familias, van a tener que exigirlo en las calles, como lo están haciendo ahora. Y yo voy a poner toda mi voluntad política para ello. Es lo que yo quiero que ocurra en Chile. Pero solo eso no lo puedo hacer. Si no existe un pueblo movilizado, organizado y activo exigiendo esos derechos, es imposible que yo lo pueda hacer porque tenga una autoridad formal, que es la del presidente de la República. El presidente de la República es una autoridad formal. Hoy día los presidentes sirven al poder existente hoy día en Chile, que lo tienen los empresarios. Nadie más tiene poder. Nosotros tenemos que construir un poder. Cuando yo hablo de poner en marcha el poder constituyente, es precisamente poner en marcha la creación de un poder social, colectivo, trabajadores, estudiantes, mineros, pescadores, mujeres, que tienen que ser capaces de presionar a las instituciones políticas de Chile para que estos cambios ocurran. Yo no me voy a oponer a ninguno de estos cambios, pero no soy yo el que los va a hacer. Los cambios los hacen los pueblos, no lo hace un candidato a presidente. Y yo he insistido en eso. Yo voy a ser el que les pida a ustedes, que les pida explicaciones a ustedes. Yo los voy a llamar, porque ustedes me están poniendo a mí, los que van a votar por esta candidatura, me están poniendo en una posición muy difícil. Mire, señor Claude, usted si llega ahí, queremos educación pública gratuita, queremos salud pública, queremos renacionalizar el cobre, una nueva constitución. Bueno, digo yo, no tengo ningún problema, si me pasan el decreto yo lo firmo. Pero ¿cuántos chilenos van a estar en las calles exigiendo eso? ¿Cuántos dirigentes estudiantiles van a estar en sus centros de estudiantes redactando declaraciones en apoyo a las medidas que el presidente va a tomar en esa dirección? No hay ninguna posibilidad que en Chile hagamos estos cambios solo porque elijamos un nuevo presidente. Insisto, esta vez no es cambiar un presidente. Esta vez se trata de que Chile haga un país muy distinto. Y eso es Chile, entiéndalo bien. Ustedes lo hacen, no yo. Uno es mandatario, simplemente. Mire, usted tiene nuestro mandato. En el poder usted tiene que hacer estos cambios. Queremos estos derechos que se consagren y se legitimen. Y que estén garantizados por el Estado. Muy bien, es lo que yo quiero, es lo que ustedes quieren. Pero nos tenemos que poner de acuerdo. Ustedes movilizándose, yo firmando decretos, yo marchando con ustedes también. Porque yo imagino esta presidencia como un presidente en campaña para presionar al resto de las instituciones a que acepten la voluntad popular. Pero entiéndame bien, si la voluntad popular no se expresa, si la voluntad mayoritaria de los chilenos no se pone en marcha, no tenemos ninguna posibilidad de hacer nada. Y lo único que me va a quedar a mí es firmar una carta de renuncia, porque si no cuento con el apoyo de los chilenos, no voy a poder hacer nada y voy a renunciar, porque no me voy a sentar en la moneda para conversar con el señor Luksic el programa de gobierno real, efectivo, que habría que hacer como lo hizo Lagos con la SOFOFA, que acordó una agenda de modernizaciones una vez que fue elegido presidente. Eso yo no lo voy a hacer. Y si no cuento con el respaldo popular de los chilenos para hacer estos cambios, entonces el camino que yo voy a tomar es la renuncia, porque no tiene mucho sentido, para mí por lo menos, ejercer el poder si no es para hacer estos cambios, que son los que aspiro, los que me parecen de justicia, los que me parecen insoslayables
y que no podemos postergar más en el tiempo. Eso es. Quedan 3 preguntas. En función del tiempo, les ruego que formulen las preguntas, Marcel las anote y dé la respuesta a ellas. Primero, buenas tardes. Me causa extrañeza cuando asistí a esta charla ver que hay compañeros que vienen a escuchar a un sujeto político, teniendo en cuenta que acá en la universidad se hacen asambleas de estudiantes donde pueden venir a dar su opinión, y ver que los mismos estudiantes estén interesados más en una figura política que hacer política dentro de su universidad. Es una crítica que le hago a mis compañeros para que asistan a la asamblea y también asistan a estos momentos. Hubo una charla acá de Guillé, que él en su charla hablaba de que a lo largo de la historia de Chile, los que siempre han tenido el poder han sido familias, el poder económico, y que nunca lo han soltado. Una vez que hubo un presidente y que hubo acá en Chile un movimiento donde sí vio por los demás, por el que está al lado de uno, este poder económico lo que hizo fue sacar a los milicos a la calle, y lo que hizo fue que derribar todo el movimiento que había. Mi pregunta, o más que mi pregunta, es una crítica hacia su postura política. ¿Por qué ir a la presidencia y no trabajar las bases? Hacen llamado a una asamblea constituyente, pero si hoy en día vemos quién va a ir a votar a la asamblea constituyente, van a ser las mismas personas que van a votar por Bachelet, por usted y por los partidos de la derecha. Cuando dicen que hay que ir a votar, o sea, ¿por quién vamos a ir a votar? ¿Para qué vamos a ir a votar? Si hoy en día las bases no están empoderadas. Hoy día, si bien los trabajadores salen a la calle, pero son los mínimos. Hay compañeros que hacen trabajo, que han hecho un trabajo con los trabajadores, pero es el mínimo trabajo. Los estudiantes podemos salir a la calle, pero somos la mínima fuerza en Chile. Lo que hay que hacer verdaderamente, creo yo, es un trabajo de verdad de las bases, para que así no alguien que se autoproclame la voz del pueblo, alguien que salga de verdad, alguien que salga de las bases, y no que salga diciendo que voten por mí, porque cualquier persona que se dice ser anticapitalista, que ve que esta sociedad está mala y que cualquier persona sabe que la sociedad está mala, cualquier persona puede llegar y decir, ¿saben qué? Voten por mí. La sociedad está mal, todos sabemos que la sociedad está mal. Pero cuando vamos a ir a la presidencia, cuando vayamos a pelear los puestos allá arriba, ¿cómo vamos a defender el poder popular si las bases no están empoderadas? Esa es mi pregunta. Gracias. Buenas tardes o buenos días, no sé la hora que es. Mi nombre es Carlos Navarro, me toca presidir el Consejo Regional de la Discapacidad. Mi pregunta está orientada: en Tarapacá existen alrededor de 36.000 personas en situación de discapacidad. Como usted decía bien, las pensiones promedio son de 62.000 pesos. Y cero acceso a salud, cero acceso a trabajo. En esta universidad estudian 2 personas con discapacidad. Me gustaría que los estudiantes también pusieran en su petitorio el acceso universal a la educación y no solamente la gratuidad, porque hay afuera 2 millones de personas con discapacidad que no llegan a la universidad. Dentro del ideario que usted tiene diseñado, ¿qué participación pueden tener las personas en situación de discapacidad, directas o indirectas? Indirectas son los parientes, ¿no? ¿Y cómo ve usted una alternativa de desarrollo real, de inclusión social para las personas en situación de discapacidad? Muchas gracias.
Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Andrea y soy estudiante secundaria. Mi pregunta es ¿qué participación específicamente tendrían los estudiantes secundarios dentro de la Asamblea Constituyente? Bueno, siempre Chile ha sido un país dominado por oligarquías, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, desde la colonia hasta nuestros días, pasando por el breve periodo de emancipación que vivimos a partir del año 36 con estos gobiernos que fueron crecientemente incorporando a los subalternos, a los sectores subalternos en la política. Y siempre también estos sectores han convocado a los militares, ¿no? Y han tenido episodios no muy felices para Chile, en donde los militares se han comprometido con los intereses de esta clase dominante. La pregunta es ¿cuál es el trabajo político? ¿No? ¿Cuál es el trabajo político que de verdad tenemos que hacer? En primer lugar, quiero aclarar que yo no me he autoproclamado candidato a presidente. Esta candidatura, la he dicho muchas veces, surge a partir no de una oficina en donde hemos decidido quién va a ser un candidato y vamos a postularlo. Esto ha sido el producto de muchos años de trabajo. Yo discrepo con esto de que no están empoderadas las bases. Ha habido empoderamiento. No estamos en pañales. Hace 30 y 40 años que estamos trabajando. Ese trabajo tiene un impacto, tiene una significancia. No ha sido en vano los 40 años de trabajo en que hemos estado tratando de posicionar un proyecto político distinto. Y nosotros hemos recorrido organizaciones sindicales, sociales. No es lo que había en los años 70, pero ha habido un trabajo y los proyectos políticos que hemos ido instalando y construyendo sobre la base de ese trabajo, en las bases, porque nosotros hemos estado en las bases, no hemos estado en la esfera política. Yo nunca he estado en la esfera política. Mi trabajo ha sido como un intelectual, cercano a los movimientos sociales, los trabajadores pesqueros, los trabajadores de la salmonera, los trabajadores mineros. He estado apoyando con el trabajo intelectual al movimiento estudiantil, y yo veo que este país hoy día está bastante más organizado de lo que nosotros creemos. Yo de verdad pienso que, aunque no están 100% empoderadas las bases, estos proyectos políticos que intentan poner en discusión y poner en marcha temas y debates que son críticos y necesarios para las bases del país, nos parecen importantes. Y si efectivamente no están empoderadas las bases, nosotros no vamos a ganar las elecciones nomás. No las vamos a ganar. Pero si están empoderadas, sí las pueden ganar. Y además nosotros no estamos diciendo voten por mí, yo les vuelvo a insistir. Solo nos interesan aquellos votos dispuestos a constituirse en actores políticos, a movilizarse, a organizarse. Ese es el único voto que nos interesa. El voto pasivo no es importante para este proyecto, porque este proyecto lo que intenta hacer es poner en marcha el poder, como tú decías, el poder popular, el poder constituyente, el poder del pueblo, el poder ciudadano, el poder de las grandes mayorías. Ese es el poder que nosotros queremos poner en marcha. Por lo tanto, aunque coincido con el análisis que se hace, ¿no? También hay que decir lo siguiente, ¿no? Poniendo el caso de Chávez, ¿no? El pueblo, antes de que Chávez fuera elegido presidente, no estaba tan organizado, pero fue como producto del gobierno de Chávez que se empoderó más a los venezolanos, y fueron ellos los capaces de contener el golpe de Estado que se le hizo. Fue el pueblo venezolano que sacó a Chávez
de los cuarteles y lo volvió a poner en el Palacio de Gobierno. Entonces yo creo que esto de que esta tesis, que yo la he escuchado mucho en sectores universitarios y sobre todo vinculados a las tesis de Gabriel Salazar, yo no las comparto. Porque ¿cuándo está empoderado el pueblo? ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Cuándo debemos aparecer? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento de hacer política? Entonces vamos a permitir que existan elecciones presidenciales, senatoriales de distinta envergadura sin disputarle el poder a la oligarquía. A mí no me parece. A mí me parece que esta es una oportunidad para disputar ese poder. Y en esa disputa del poder vamos instalando temas. Esto de la Asamblea Constituyente se ha instalado en estas elecciones presidenciales. Y se ha instalado precisamente por la capacidad de las organizaciones vinculadas a estas inquietudes a instalarlas en el debate presidencial. Yo creo de verdad que no es tan fácil definir el momento preciso, los momentos adecuados. Salvador Allende postuló 4 veces a la presidencia y la primera vez no estaban tan empoderados los trabajadores, no estaban tan empoderados los campesinos. La segunda vez tampoco, la tercera vez tampoco. La disputa del poder es una tarea de todos. Y trabajar en las bases y organizar es el fundamento de un cambio político. Pero no es menester que tengamos que abstenernos de entrar en la lucha política a disputarle el poder a las oligarquías. Creo que siempre es una tarea que no podemos soslayar. Y en cualquier evento va a ser un factor positivo, porque va a empujar el proceso político un poco más allá de si es que no participamos. Si no está el horno con el pan maduro, no vamos a salir, no vamos a ganar las elecciones. Pero si lo está, vamos a ganarla. Y vamos a hacer todo lo posible por defender ese proyecto popular. Bueno, respecto a la inclusión de la discapacidad. Bueno, volvemos al mismo tema, ¿no? ¿Qué proponemos nosotros? ¿Cuál es la solución? Yo insisto en la necesidad de que cambiemos la lógica de la política. Nosotros tenemos toda la disponibilidad, la disposición, y nosotras, la disposición, la buena voluntad de que haya inclusión de la discapacidad, de que no haya segregación ni discriminación, y que se ponga todos los recursos necesarios para que esta inclusión fructifique, ¿no? Pero eso pasa por duplicar el presupuesto del Ministerio de Salud, por ejemplo. Pasa por terminar con esto de la Teletón y instalar una institución pública a cargo de los discapacitados. Y que no solamente esté a cargo de los discapacitados, sino que de instalarlo en la administración pública. Pero todo eso pasa por una voluntad política que no depende de un presidente. Depende de un pueblo, depende de una nación, depende de la capacidad de organización que esa nación tenga. Porque duplicar el presupuesto de la salud y hacerse cargo del problema de los discapacitados y terminar con esto de la Teletón requiere poner recursos, requiere poner dinero, requiere poner capital en esto. ¿Y de dónde sacamos ese capital? No se inventa eso. Hay que recuperar el cobre, hay que hacer una reforma tributaria, hay que instalar estos temas como una prioridad del Estado, que el Estado garantice estos derechos, el derecho de los discapacitados a ser parte de la sociedad, que es absolutamente legítimo, pero para eso tenemos que recuperar la sociedad de los derechos. Y para recuperar la sociedad de los derechos tenemos que hacer efectiva la voluntad política de cambiar eso. Nosotros tenemos toda la disponibilidad, todo el interés de duplicar los presupuestos, de planes de inclusión, de establecer normas que en el Parlamento los discapacitados tengan la posibilidad de tener representantes. Pero para eso tenemos que cambiar la Constitución. Y la Constitución la cambiamos todos, no la cambio yo.
Entonces, en este escenario, el que nosotros estamos conversando y tratando de inducir es un escenario diferente, un escenario donde un pueblo se pone en marcha, donde un pueblo camina y va por sus fueros y vuelve por sus fueros e instala sus derechos como una cuestión legítima. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la legitimidad de nuestros derechos, creer que somos sujetos de derechos, convertirnos en actores políticos y empezar a movilizarnos, organizarnos, establecer la orgánica, el tejido social que requiere defender un proyecto basado en los derechos. Y aunque no esté 100%, una elección presidencial es un camino, es una posibilidad, es un empuje que le podemos dar al camino que nos debería conducir a un proceso constituyente. Sobre los estudiantes secundarios, bueno, nosotros hemos dicho que nosotros a los estudiantes o a los jóvenes de 14 años los consideramos sujetos de juicio, digamos, ¿no? Es decir, pueden ser procesados por actos delictuales, pueden ser sometidos a procesos y encarcelados a los 14 años. Entonces, a los 14 años, suponemos que tienen juicio sobre el bien y el mal, para distinguir entre un delito y algo que no es delito. Por lo tanto, también tendrán el criterio y el juicio para elegir a un presidente, para elegir a un diputado, para elegir a un senador. Nosotros creemos que la edad de participación en política para votar debería ser a los 14 años y no a los 18 como tenemos ahora, porque entre los 14 y los 18 años consideramos que las personas son sujetos de procesos judiciales, ¿no? Los entendemos como personas que pueden distinguir el bien y el mal, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos propuesto, y obviamente en una asamblea constituyente la participación significativa de estos sectores deben estar presentes. Ellos van a tener que ser parte de los grupos que van a designar y elegir democráticamente a representantes en la asamblea constituyente, y no uno ni dos, sino que un número de representantes suficientemente representativo de estos sectores que han sido críticos y fundamentales en los procesos de cambio que hemos observado en los últimos 10 años. Eso es lo que puedo decir. Y hemos visto despertar un interés por la participación política. Yo recojo el reclamo del estudiante que dijo mucha gente acá, poco en la asamblea. Esa es la gran tarea. La gran tarea es entender que somos sujetos de derecho, actores políticos. La presencia de ustedes acá para nosotros es importante porque nos da también un estímulo para seguir en esto. Ser candidato a presidente, levantar esta candidatura, no es algo que tenga mucho glamour. Es algo que nos ha costado mucho. El gran capital que nos sostiene es la voluntad, el entusiasmo, la esperanza, la resurrección de una utopía. Eso es lo que nos motiva. Por eso vamos a seguir adelante, porque creemos y tenemos la certeza de que es necesario en Chile avanzar en un camino distinto, porque lo que hoy día tenemos es frustración, es depresión, es angustia, y tenemos el derecho a ser felices y tenemos el derecho a poder progresar como pueblo, como nación y como país. Eso es, muchas gracias.